Palabras más, con Álvaro García. Pirri, bienvenido a Palabras Más. Alvarito, muchas gracias. Muy rico estar contigo otra vez por aquí. Bueno, me alegra mucho que hayas venido para que nos actualices sobre qué está pasando en tu vida personal y profesional, que veo que se está moviendo mucho. ¿Qué ha pasado en tu carrera periodística? ¿Qué movimientos hay? ¿Qué nuevas cosas? ¿Qué planes futuros se vienen? Bueno, después de 15 años en RCN, 13 de ellos en el programa, decidí tomarme un año sabático, pero parar del todo, porque había tratado, pero siempre el trabajo lo mantiene a uno, o una historia, o alguna cosa lo mantiene uno atado ahí. Entonces decidí definitivamente parar por un año. Mi idea era irme de viaje todo el año, pero tenía un proyecto de un monólogo para teatro, y salieron unas fechas disponibles en el Teatro Nacional. Entonces Daniel Miquel me dijo, hay unas fechas, ahí verás si las quiero usar. Y yo quería al menos probarme, a ver si lo que había escrito estaba divertido o conmovedor. Y bueno, entonces estoy presentándome los martes y los miércoles en el Teatro Nacional, solo por este mes y el mes de junio. En julio estaré haciendo algunas presentaciones en el país y luego ahí sí me voy por mi viaje, que es más o menos el recorrido de la Kon-Tiki por todo el Pacífico, Isla de Pascua, la Polinesia Francesa, la Melanesia, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, lugares que siempre soñé ir, pero pues con el programa no había justificación para hacerlos. Hablemos de ese viaje antes de empezar de hablar de lo del teatro, que me parece interesantísimo también, pero y cuéntanos por qué, bueno, tú has recorrido muchos lugares del mundo, ¿ya habías estado en esa parte del mundo? Había estado en el Pacífico Sur, pero en Australia y en Nueva Zelanda, que son países totalmente desarrollados, se siente uno como medio en Estados Unidos, medio en Inglaterra. Y todas estas islas en la mitad, que son todas islas del mismo carácter volcánico, son muy como muy evocadoras como de las historias de la Isla del Tesoro, de Robinson Crusoe, porque pues aunque son muchas y aparentemente están ahí aglomeradas, pues entre una isla y la otra hay miles de kilómetros de distancia porque el Pacífico es muy grande. Y tiene esa base cultural de los maoríes, que es tan interesante esa cultura que me parece tan chévere, y tiene las aguas más transparentes y menos intervenidas para poder documentar el parto de las ballenas jorobadas, porque uno acá en el Pacífico colombiano se tira al mar y debajo del agua no ve nada. O sea, usted lo oye la ballena, pero no la ve. Allá usted se puede tomar la foto aquí con la ballena al lado, es divino. Lo mismo las mantarrayas en las Islas Maldivas. Entonces me pareció que era un viaje que se ajustaba a lo que a mí me gusta hacer y hacerlo sin fechas de tiempo. Entonces yo llego a Fiji, miro cuántos días me quiero quedar, sé que hay unas fechas en que tengo que estar porque, por ejemplo, la gran reunión de todas las tribus de Papúa se hace el 17 de agosto y se hace ese día o ese día y hay que estar ahí. Ese es el territorio menos intervenido por el hombre, Papúa Nueva Guinea, y hay tribus que en los 40 todavía eran caníbales declarados. Entonces es culturalmente, étnicamente, visualmente, fotográficamente, es un viaje soñado. ¿Tú habías pensado, y lo habías comentado públicamente y en privado, ir a estudiar cine en algún momento, pero debió haber pasado algo para cambiar como la orientación de ese viaje? Porque este viaje, si bien es cierto, lo que nos cuentas es muy interesante y todo eso, pero tiene como un perfil más introspectivo. Total, yo tengo dos historias que desde hace rato las estoy amasando ahí porque me parece que podrían ser buenos guiones. Entonces yo ya me he armado mi año en Estados Unidos en el New York Film Academy estudiando guión. Pero hace como 2 meses fui de viaje, no un viaje de trabajo, sino un viaje como con unos conocidos, amigos, a Tailandia, Birmania y Camboya. Y como no iba con el programa y no tenía los afanes de tome grave, corra para allá, corra para acá, pude, por ejemplo, Bagan, un lugar espectacular en Birmania, además es re barato porque hasta ahora se está abriendo al turismo, me quedé 3 días allá. El primer día lo recorrí en la mañana en globo, espectacular, son 25.000 templos en la niebla. Cuando uno sube ya el amanecer calienta las nubes, los ilumina, no, eso es para ponerse a uno a llorar de la emoción, de lo lindo que es. Y ya después de que me bajé, conseguí una bicicleta
y me iba entonces en la bicicleta recorriendo y tuve mucho tiempo para pensar, no qué voy a hacer, sino de estar ahí me salían ideas y yo decía, no, pues la verdad sí será que me quiero ir a meter a Nueva York con ese voltaje que tiene a estudiar duro después de 13 años de estar clavado trabajando, o será que mejor quiero otra cosa. Entonces lo estuve pensando y un día estuve viendo unos videos de las ballenas jorobadas que te dije y dije, ¿dónde es? Yo quiero esa foto. Yo quiero esa foto, o sea, yo quiero estar en una foto con una ballena jorobada de 50. Y empecé a averiguar y todo me llevaba hacia el Pacífico y así terminó armándose el viaje y de un día para otro dije, ya, no. Llamé al New York Film Academy y les dije que ya no, que muchas gracias. Compré tiquetes, estoy sacando visas y me voy. Pirri, de esa experiencia larga, que más de una década haciendo el programa de Pirri y que fue muy exitoso y sin duda marcó como un hito en la televisión colombiana en la forma de hacer periodismo investigativo, por la propuesta, por el lenguaje, por lo visual, por los temas, eso es indiscutible. ¿Qué pasó ahí que te agotó? ¿Qué te quedó de bueno y qué definitivamente quisieras apartar de esa experiencia tan larga y tan intensa? Bueno, definitivamente trabajar en esos temas tiene muchas cosas hartas que al final uno termina diciendo, bueno, me las aguanto si valieron la pena. Y muchas veces valieron la pena. Por decirte algo, cuando hice el tema de Garavito, el Tiempo me dedicó una editorial en la que denunciaban lo que yo denunciaba, pero diciendo que quién era yo que tan irresponsablemente me daban a mí ese tema. Como quien dice, ¿por qué Garavito le dio la entrevista a este tipo y no a Roberto Pombo? Entonces, eso me dio muy duro porque era mi primer programa de investigación. Sin embargo, pues 3 años después me nominaron al Emmy con ese programa y Garavito sigue en la cárcel. Entonces, digamos, fue muy harto en ese momento eso, pero el resultado ha sido pues, de las cosas que uno se lleva. Sin embargo, yo digo que el trabajo es como la esposa y que así como en las relaciones de pareja, uno le toca mantener la seducción, ¿no? Así como le dicen las consejeras matrimoniales, su merced, cómprese una ropita interior sexy, mijito, baje la barriga. Le toca a uno igual con el trabajo porque uno empieza a entrar en la monotonía y la dinámica de los canales a veces uno piensa periodísticamente, pero el canal piensa en otros términos, entonces de pronto le empiezan a hacer bailar el programa de uno de un lado para otro, de un lado para acá. Uno está totalmente enamorado de lo que hizo, comprometido con sus fuentes a que este programa sale este domingo, porque es que si no me matan, y le dicen no, es que no sale porque es que hay reinado. Y entonces empiezan las discusiones y tal cosa, y eso también empezó a cansarme un poco. Y sentí que al final ya el programa pues no estaba siendo como tan valorado y el programa y tanto el trabajo, el esfuerzo nuestro como el de nuestros periodistas tampoco estaba siendo tan valorado. Entonces dije, tal vez este sea el momento. ¿Qué me queda del programa? Me queda que fue la oportunidad de que aunque nunca estudié periodismo, terminé adentrándome y sintiéndome parte de un oficio que me parece absolutamente hermoso, respetable y que aunque recibe muchas críticas, que no es perfecto y que definitivamente es imposible decir que hay un periodismo totalmente objetivo, porque eso siempre habrá algo que influye, de no ser por la prensa, la impunidad en Colombia sería 10 veces mayor a la que hay. Eso no hay nada que hacer. Y que aunque muchos casos me decepcionaron por el hecho de ver cómo uno denuncia y cómo maneja el gobierno, los medios también para distraer y que la gran denuncia de aquí desaparezca y terminan acá echándole la culpa al fenómeno del niño y uno no puede hacer nada porque es que eso no es un programa, pues también se logran cosas buenas y muchas y entonces eso me llevo de bueno. Me llevo un poco de malo, no es que no lo hubiera querido conocer, pero me tocaba conocerlo para poder ser periodista y es que un periodista, sobre todo cuando hace reportería y se va a los pueblos y conoce la otra Colombia, sí sabe la verdadera gravedad de la situación en el país. El público en general se hace sus opiniones de los titulares, del titular de la noticia, ni siquiera, o de lo que salió aquí en semana, pero no leen el artículo. Entonces para ellos es muy fácil decir que haya paz o que no haya paz, o que los soldados o que no los soldados,
pero ellos no saben o sea, si ellos se dieran cuenta de los verdaderos problemas que hay en Colombia, al interior de Colombia, estaríamos en este momento mucho más preocupados por ver cómo hacemos que disminuya el abuso y la violación y los crímenes contra los menores de 14 años en Colombia, que lo preocupados que estamos porque los gays se casen o que adopten o ese tipo de vainas. Hoy estamos precisamente en una discusión nacional porque la Fiscalía propone rebajar las penas por colaboración con la justicia para los violadores y para los abusadores, argumentando que eso puede generar, digamos, una dinámica de mayor efectividad en la lucha contra organizaciones dedicadas a eso. Tú que has estado como desde el caso de Garavito hasta mirando cómo operan esas otras organizaciones grandes a nivel nacional y mundial que involucran la trata de personas y la violación de derechos de los niños, ¿qué opinas? ¿Eso servirá o no servirá? Es difícil decir uno, pero si me dices qué creo que pasaría es que como con muchas leyes en Colombia, en el papel funcionan divino, pero cuando las pones en práctica, pues los que les sacan provecho son los que tienen plata para los abogados, para los leguleyos, para pagar sobornos, para... Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí, pueda que haya una cantidad de nuevas capturas de personajes que van a terminar pagando penas irrisorias, casa por cárcel, alguna así, y unos chivos expiatorios que no van a significar un gran cambio en esa mentalidad. Y hay dos cosas. Una vaina son las grandes redes de tráfico de personas, que yo creo que eso se debe atender de una manera, y la otra es la violencia directa contra los niños, en la que no se puede ceder. O sea, a raíz del caso de Garavito y de todo el trabajo que hicimos, o que hizo en especial Gilma Jiménez, se logró quitarle los beneficios a los que cometen crímenes o abusan de menores de edad. Volver a darles beneficios a estos personajes esperando que confiesen, pues a ver, por eso te digo, si está en las redes es una cosa, pero si tenemos un pederasta, tenemos otro Garavito, ¿qué nos va a dar de información que nos sirva para justificar darle 4, 5, 6, 7 años de cárcel? Así es. Pirri, te invito a que hagamos una pausa para venir a hablar de la obra de teatro y de este libro que se está presentando en Colombia desde hace algunas semanas, que dice Pirri, Sexo, un viaje desde lo divino y lo humano hasta lo monstruoso y lo macabro. Yo soy lo monstruoso y lo macabro. Pirri, retomemos el tema de la obra de teatro, el monólogo en el que estás ahora, en que nos contabas al comienzo. ¿Esa idea de dónde salió y cuándo escribiste eso y cómo organizaste lo que estás contando en ese monólogo? Bueno, todo empezó porque a mí me han pasado unas anécdotas muy divertidas en la vida que mucha gente ni me las creería, la mayoría por ser bajito. Y de modo como tú lo cuentes, pues es aún más gracioso. Entonces, por ejemplo, cuando uno mide 1,65 y tiene una novia de 1,82, y de un momento a otro te das cuenta que vas a tener relaciones con ella, eso puede ser una pesadilla cuando tú piensas en las dimensiones, cómo voy a hacer, cómo... Entonces, a raíz de ese tipo de anécdotas empecé a guardar como unas memorias chistosas de la vaina. Paralelo a eso, mientras escribía los libros, también empecé a escribir otros capítulos de mi vida que, como en la vida de todos, no son tan... Yo he tenido capítulos muy duros, capítulos dolorosos, unos muy felices. Al final mi vida ha sido muy feliz, pero tengo una historia que hilar desde mi nacimiento hasta el día de hoy, que básicamente está tejida con el tema del tamaño. No necesariamente el tamaño del que la gente siempre habla, sino que yo siempre fui el enano de la clase, siempre fui el más bajito. Entonces, cuando uno es bajito, se vuelve resentido, y se vuelve que tiene que llamar la atención de alguna manera, así sea con un Twitter o invadiendo Europa, o no sé, una vaina así. Entonces, pues, digamos, de alguna manera creo que sobresalir en algunas cosas fue en mí algo muy freudiano, porque yo necesitaba que las viejas se fijaran en mí. Entonces, a raíz de eso, hago una caricatura de mi vida, desde el momento en que mis papás y mi mamá tienen su noche de bodas en plena revolución sexual en 1969, y mi mamá no tenía ni idea de qué tenían que hacer, y comparo pues con lo que está pasando en el resto del mundo. Y ahí todo mi crecimiento en nuestra cultura católica de la culpa, del pecado, de cómo aprende uno la sexualidad de una manera
no muy bonita que digamos, todo confundido uno, porque todo es pecado, y las hormonas dicen una cosa, pero la Biblia dice otra. Entonces uno llega a la pubertad y empieza a masturbarse y uno se masturba y en la otra mano tiene el rosario. Porque termina uno y ahí mismo, ay Dios mío, perdóname. Pues las mujeres no entienden por qué cuando uno termina quiere salir corriendo, porque uno se siente que acaba de pecar. Entonces, es más o menos ese es el tema y le meto algo de, lo espolvoreo con algo de humor político y de si ellos lo tienen grande o no lo tienen grande. Y cuando los del Teatro Nacional vieron ese proyecto, ¿qué te dijeron? Pues mira, yo le conté a Daniel de qué se trataba. Y después cuando salió la fecha me dijo, no, listo, ya, para tal día. Y me vieron en un ensayo y no, listo, mañana. Y empezamos, y eso fue el martes pasado, y empezamos el martes pasado. Un poco nervioso el día del ensayo, puras invitaciones, amigos, etcétera. Se me olvidaron un par de partes, pero pues la gente ni se dio cuenta. Y al día siguiente duré 2 horas y cuarto hablando y nadie se iba. Y anoche duré 2 horas 50. Yo no sé qué va a hacer, me toca recortar porque yo me inspiro ahí, pero lo divertido es que la gente se queda. ¿Y la relación con el público cómo es? El tema de los nervios. Tú eres tímido. Yo soy un tímido en recuperación. ¿Y ahí cómo haces? Pues mira, a raíz de muchos años de darle conferencias a empresas y es que me piden para las fuerzas de ventas y esas cosas, he logrado ir bajando ese temor. Y la otra cosa que es una lección aprendida, que inclusive la presento ahí a manera de chiste, es por más miedoso que uno esté, el mejor remedio es estar bien preparado. Y si uno está bien preparado, sabe que las cosas están ahí, entonces puede que vacile un poquito al principio, pero después ya se suelta. Y cuando se suelta, sucede, o sea, cuando uno sale al escenario, el público está así, que se lo come a uno. Y cuando uno los empieza a hacer reír un poco, se transforma así y entonces uno los tiene ahí y es una sensación increíble, pues por un momento tener tanta gente poniéndote cuidado, tener gente que se ríe de lo que dices, tener gente que llora contigo, porque es un monólogo, no es un stand-up comedy, tiene un final bastante dramático, pero sentir además que me conecto con los sentimientos de todos, porque es que todos los humanos tenemos sentimientos muy parecidos. Soñamos las mismas cosas, nos duelen las mismas cosas, aspiramos a las mismas cosas. Entonces ha sido una experiencia un poco de catarsis, porque por ejemplo hablar de mi papá descarnadamente en la obra pues es fuerte. Pero bueno, van 3 y hasta el momento he salido. ¿Qué tipo de bien. público va? ¿Te has fijado en eso o es difícil de...? Anoche en la primera fila había una señora de unos 75 años y yo estaba preocupado. Porque cuando uno empieza a hablar de términos de cuando uno estaba en el colegio, que uno que decía que si se hacía la paja le salía un pelo en la caca y no sé qué, y todos esos mitos, y yo miraba a la señora. Pero en una parte como que me desordené y les dije, ¿en qué iba? Y la señora, ¿en qué tal cosa? Estaba súper pendiente. Gente muy, digamos, entre público como entre los 20 y los 40 años, muy variado, como gente universitaria, adultos jóvenes. Es como lo que he visto, ¿no? Alguno que otro adulto mayor, no muy mayor. Pirri, pero... y este libro, Pirri Sexo, el viaje desde lo divino y lo humano hasta lo monstruoso y lo macabro, publicado por Planeta, la idea de esta publicación, ¿cómo surge? Yo quería escribir una serie de crónicas que se llamaba 12 relatos eróticos autobiográficos. Eran 12 historias mías que había tenido con 12 mujeres, en la que el sexo era solo la excusa para contar un universo alrededor del personaje principal, que era la mujer. En realidad el sexo era solo la trampa, no eran las 50 sombras de Grey ni nada de esa vaina. Pero como estaba de moda, iba a salir las 50 sombras de Grey, entonces Sergio Vilela, el director de Planeta, dijo, ¡claro! Sexo, eso es, un libro de sexo, hagamos un libro de sexo. Todos decían sexo, sexo, sexo. Yo, pero espera, un momento. Entonces, mientras ellos hablaban, yo dije, bueno, voy a hacer un libro de sexo, pero como yo lo quiero hacer, o como me lo imaginaría hacer, desde la crónica. Y dije, voy a buscarme 12 crónicas de sexo que nos muestren nuestra humanidad, nuestra divinidad, nuestra fragilidad y lo monstruoso que puede llegar a ser nuestro comportamiento alrededor de un tema que ha sido tabú a través de la historia y que nació siendo pecado. Y que el hecho de que sea pecado hace precisamente que alrededor de él hayan más monstruosidades.
Entonces es un libro que empieza con historias muy simpáticas o sencillas sobre mis anécdotas personales, cosas muy light. Tiene un segundo capítulo sobre curiosidades en el mundo, donde están las mujeres esas que disparan pimpones y todo tipo de cosas, los que hacen origami genital y todo. Y termina con un capítulo periodístico fuerte sobre 4 temas, 4 historias muy duras y muy conmovedoras de lo que podemos llegar a ser monstruosamente en nombre de la sexualidad o por complacer nuestros deseos. ¿Cuáles son esas? Uno es la historia que nunca conté de Garavito, porque de Garavito yo conté, él habló, pero yo nunca conté lo que fue investigarlo 2 años y sentarme a hablar con él 5 horas. Nunca conté lo que es sentarse un día entero con un perfilador del FBI en Estados Unidos a que le diga a uno cuáles son los rasgos de personalidad de los psicópatas y por qué lado lo va a coger a uno para engañarlo, que es estudiar con los perfiladores del CTI y que es llegar a ese momento y que por un segundo el tipo te alcance a convencer, ¿no? En la pre-entrevista el tipo me da una mano horrible, viscosa, no es unas manos, esa gente que no da la mano fuerte, sino como ahí, y no me dejó empezar a hablar, sino empezó a hablar y al minuto yo estaba sintiendo como pesar por él. Y el guardia que lo cuida ya lo tiene totalmente convencido, cristianizado, total. Por un momento me vi a mí mismo y vi al man ese otro y dije, puta, me acordé de todo lo que me habían enseñado estos manes y reaccioné y fue un juego muy interesante porque todo lo que me enseñaron me ayudó mucho, que era dejarlo hablar, hasta que su propia megalomanía lo hiciera caer. Entonces ahí narro todo cómo fue ese encuentro, la primera entrevista, la segunda entrevista, los 2 años previos, todo lo que tuvimos que hacer para llegar al caso. Y deja otra vez en claro cosas que la gente no entiende y que la gente tiene que sacar del tema religioso, y es que un psicópata no es una persona, un psicópata no es un enfermo. El enfermo es el esquizofrénico. El psicópata es una persona con un perfil de personalidad que carece de conciencia. O sea, una persona en la que sus valores de autosatisfacerse son mucho más fuertes que sus valores de conciencia. Entonces, un psicópata no es solo un tipo que mata niños porque le da placer. Un tipo que arma una pirámide, una cadena de estas y le quita la pensión a una cantidad de ancianos pobres pensionados. Es un tipo que, aunque sabe que va a dejar muriendo de hambre un poco de gente mayor, lo hace y no le duele un pelo porque él no tiene conciencia, y eso es un comportamiento psicopático. O sea, la psicopatía uno identifica psicópata con asesino, pero es toda una línea de personalidad que se manifiesta de diferentes maneras. El otro tema del que habíamos hablado y que está ahí incluido es el tema del abuso y del sexo como arma de guerra, no solo en Colombia, sino en el mundo. Bueno, nosotros cuando yo hice el programa del Congo, lo paralelicé con lo que estaba sucediendo en Colombia. Nuestras fosas comunes, nuestros abusos, cómo el reclutamiento de niñas para las FARC, cómo las manejan dentro de... Cómo es el sexo, pues, que hemos dicho, las niñas en las FARC son combatientes y prestadoras de servicios para sus compañeros. Y les toca. Y si son bonitas, pues entonces les tocó con el comandante. Y si se quedó embarazada y está de buenas, la sacan a que tenga el hijo, y si no, la hacen abortar como sea. Un maltrato terrible. Por el lado de los paramilitares es inclusive peor, porque ellos llegan a la región que llegan y entonces el jefe paramilitar se sienta y dice, tráiganme a las chicas a ver cuáles son las que quiero. Pero el caso más aberrante en el mundo es el del Congo, porque después de la masacre en Ruanda, hace 15 años, los paramilitares hutus se vinieron a la frontera con el Congo. Y entonces es un lugar donde hay coltán, que es el mineral ese, y hay 5 ejércitos irregulares. El de CONI, el de la Liberación del Señor, el ejército regular congoleño, el S-23 no sé qué, los paramilitares hutus y otros. Todos ellos se pelean las minas son muy tribales. Entonces, si aquí la guerrilla viene y mata a 3 tipos porque son colaboradores del ejército, por decir algo, allá esta gente lo que llega a un pueblo es, matan a todos los hombres que pueden y a las mujeres las violan a todas de unas maneras dantescas. O sea, no es
pareciera no casi por sentir placer, sino por causar el mayor destrozo moral. Entonces, a las mujeres les introducen pedazos de plástico doblados para que se desdoblen allá adentro. Y es tan terrible la historia. Ahí cuento la historia de una pareja que es muy durísima, yo creo que es de las historias más duras que he oído, que trata de huir y los pescan. Pero es tan dura la situación allá que es el único lugar en el mundo donde existe un hospital exclusivamente dedicado a la atención de ataques sexuales a mujeres, que lo fundó un médico congoleño con ayuda de ONGs internacionales, y que el man lo que hace es recibir todos los días niñas y mujeres destrozadas a tratar de por lo menos dejarlas otra vez con las funciones básicas de poder ir al baño y ese tipo de cosas. Entonces, una región donde existe un hospital exclusivamente para atender eso, uno ve la dimensión de lo que está sucediendo allá. Y además es que uno llega al Congo y usted entra a una tienda y hay un afiche grandísimo con un ungüento Pepito. Cura todo. Dolor de cabeza, sida. Y lo venden así. Y o sea, imagínate el grado de ignorancia y de violencia alrededor del asunto. Todo patrocinado por empresas a las que les interesa que esos metales sigan saliendo a muy bajo precio por Ruanda y no por el Congo. Pirri, mucha suerte en tu viaje. Muchas gracias. Estaremos pendientes esta semana para ir a ver tu monólogo y disfrutarlo, porque estoy seguro que eso va a ser así. Y espero recibir las fotos en el fondo del mar, con del la Pacífico, jorobada, con la ballena. Y si no, en el último me consigo una vieja con jiba y te mando una foto. Necesito, muchas gracias. Alvarito, gracias a ti. Palabras más con Álvaro García.